Conoces la deuda y los costos que adquieres con Canadá si tu partida del país fue por orden de salida, orden de exclusión o una orden de deportación. En una expulsión desde Canadá, hoy existen principalmente costos de deportación, removal costs, que el gobierno puede intentar recuperar después, y motivos legales distintos de salida, cada uno con consecuencias migratorias diferentes. Normalmente la persona no paga el vuelo en el momento de la remoción, pero esos gastos quedan registrados y pueden bloquear o encarecer un futuro regreso a Canadá. Tipos de órdenes y motivos de salida. En Canadá hay 3 tipos de órdenes de expulsión bajo la IRPA, que se emiten por distintos motivos de inadmisibilidad. Departure Order, orden de salida, generalmente por motivos menos graves como pérdida de estatus, overstay, incumplir condiciones de permiso o entrada indebida sin factor agravante. Exclusion Order, orden de exclusión, por inadmisibilidad que conlleva un periodo de prohibición de regresar, PEJ, ciertas violaciones de visa, falsedad, misrepresentación, algunos motivos de seguridad o de salud. Deportation Order, orden de deportación, para motivos más graves, criminalidad seria, reincidencia, seguridad, o cuando una departure exclusion se vuelve deportation al no cumplir. Costos que genera la remoción. CBSA define el Full Cost of Removal como la suma de varios rubros administrativos y logísticos. Boletos de avión y logística del viaje, compra de tiquetes, escoltas si son necesarias y coordinación con el transportista. Gestión del caso, entrevistas de remoción, obtención de documentos de viaje, coordinación con otras autoridades, trabajo de enlace y administración. Desde abril de 2025 el nuevo marco de recuperación de costos fija tarifas estándar que reflejan esos gastos. Remoción escoltada, escorted, un poco más de $12,800 canadienses. Remoción no escoltada, un escorted, un poco más de $3,800 canadienses. ¿Quién paga y cuándo? En la práctica, CBSA suele cubrir el costo inicial para ejecutar la remoción, sobre todo cuando la persona no puede pagar. Durante la deportación, la mayoría de personas no paga la factura en el aeropuerto. El Estado asume el costo para asegurar la salida. Al intentar regresar a Canadá, si la persona fue removida a costo del gobierno, CBSA puede exigir el reembolso de los costos de remoción como condición para autorizar un nuevo ingreso. Ejemplo, para un TRV-ARC. La CBSA recupera en promedio cerca de $497.100 al año de personas que fueron expulsadas y luego solicitan volver a Canadá. Relación entre tipo de salida, motivos y cobros. El tipo de orden y el motivo de salida impactan tanto las consecuencias migratorias como la aplicación de recuperación de costos. Si la persona sale voluntariamente cumpliendo una departure order y pagando su propio viaje, la capacidad de CBSA de reclamar costos de remoción es limitada o nula porque no hubo gasto estatal relevante. Si la persona es detenida y removida bajo una exclusion o deportation order, especialmente con escolta, los costos que CBSA registra son mucho más altos, y es más probable que se exija su reembolso si la persona intenta regresar. Ejemplos prácticos por escenario. A modo orientativo, no sustituyen asesoría caso por caso. Overstay, o pérdida de estatus, sin antecedentes penales. Orden típica, departure o exclusion. Cobros, pasaje y gestión del caso. Si CBSA paga, esos costos pueden bloquear un futuro regreso hasta que se reembolsen. Misrepresentación, mentir en solicitud, documentos falsos. Orden típica. Exclusión con periodo de inadmisibilidad, ejemplo 5 años, además de las tasas normales de IRCC para futuras solicitudes. Cobros, mismos costos de remoción, el motivo agrava el análisis de cualquier nueva visa o ARC. Criminalidad seria o motivos de seguridad. Orden típica, deportation order, a menudo con remoción escoltada. Cobros, muy altos por escolta, rango de $12.800 canadienses según el nuevo esquema, que CBSA puede reclamar si la persona busca regresar. Los costos se recuperan cuando la persona intenta volver a Canadá, no mientras la están deportando. Esos montos quedan como una deuda con la corona, y se cobran a través de las solicitudes migratorias futuras. Visas, AREC. Base legal de la deuda. La IRPA y el IRPR permiten que los costos de remoción se consideren una deuda al Estado, sin fecha de caducidad para cobrarla.
En la práctica, el gobierno solo intenta cobrar esa deuda cuando la persona presenta una solicitud para regresar a Canadá. Momento en que se cobran. Cuando la persona presenta una solicitud para volver, por ejemplo, una Authorization to Return to Canada (ARC), más la visa correspondiente, IRCC-CBSA, revisan si hubo remoción pagada por el gobierno. Si hubo gasto estatal, condicionan la aprobación a que la persona reembolse los costos de remoción, según las tarifas del artículo 243 del IRPR, actualizadas desde abril de 2025. Formas concretas de recuperación. Durante el trámite de ARC o visa, se informa al solicitante cuánto debe pagar por la remoción. Ejemplo, algo más de $12.800 canadienses si fue escoltada, o algo más de $3.800 canadienses si fue sin escolta. Y el pago se convierte en requisito para la aprobación. En un puerto de entrada, POE, en algunos casos, CBSA puede cobrar directamente en frontera cuando la persona llega sin haber regularizado previamente la deuda y solicita ingreso. Situaciones en que no hay recuperación. Si la persona pagó su propio boleto y salió voluntariamente cumpliendo la orden de salida, normalmente no se genera deuda de remoción que recuperar. También puede haber casos en que parte de los costos se recuperan del transportista aerolínea, cuando la ley lo permite, y no directamente del extranjero. La persona deportada enfrenta trámites específicos para regresar a Canadá, con pagos de costos exigidos en etapas clave del proceso, diferencias claras en cálculos por tipo de expulsión, opciones limitadas de apelación y mecanismos para cobrar a transportistas. Trámites para regresar. Para volver, la persona debe superar la inadmisibilidad de la remoción, solicitando una Authorization to Return to Canada, ARC, junto con la visa o permiso correspondiente. Primero, aplicar por ARC ante IRCC, si la orden implica prohibición de regreso. Exclusion/Deportation Orders. Pagar tasas de ARC, $200 canadienses más biometría, y cualquier costo de remoción pendiente. Luego, tramitar visa temporal o residencia si aplica. Cuando se exige pago. El pago se exige al procesar solicitudes de regreso, no durante la deportación inicial. En la revisión de ARC Visas, IRCC-CBSA notifica la deuda y la condiciona como requisito de aprobación. En puerto de entrada, si llega sin pagar previamente, CBSA puede denegar ingreso hasta saldar. Diferencia escoltada vs no escoltada. La diferencia radica en logística y tarifas fijas del IRPR. Artículo 243, desde abril de 2025. Escoltada, $12.800 canadienses. Incluye oficiales de CBSA, detención segura, alto riesgo. No escoltada, $3.800 canadienses. Solo boleto, documentos de viaje, administración básica, bajo riesgo. Opciones de apelación. Apelaciones son limitadas. No hay revisión judicial automática contra costos de remoción. Solicitud de revisión administrativa a CBSA-IRCC por error en cálculo o aplicación. Judicial Review en Corte Federal si viola IRPA. Proceso costoso, solo por errores graves de ley procedimiento. Cobro a aerolíneas. Sí, el gobierno cobra transportistas bajo IRPA siglo 234-248 cuando transportan inadmisibles. Aerolínea paga multas hasta $5.000 canadienses por pasajero, costos parciales de remoción si fallaron en verificar docs. Reduce deuda al individuo pero no la elimina totalmente.